Todo comenzó en una tarde de martes que parecía diseñada para probar la resistencia humana, con el cielo de la ciudad cubierto por una capa gris y opresiva que amenazaba con una tormenta inminente. Anya estaba atrapada en su oficina, rodeada por el zumbido constante de impresoras y teléfonos, cuando miró el reloj digital de su computadora. Eran las 15:07, y la ansiedad ya se había instalado en su pecho como un peso muerto. Afuera, a través de los ventanales de vidrio sucio, se podía ver el tráfico paralizado, una serpiente interminable de luces rojas de freno que parpadeaban como señales de advertencia en medio del caos urbano. Ella era una mujer de 32 años, que había construido una vida aparentemente funcional sobre cimientos de inseguridad, siempre corriendo para cumplir con plazos laborales imposibles, mientras su mente estaba dividida entre las demandas de su jefe y las necesidades de su hija pequeña. Esa tarde no era diferente a cualquier otra, excepto por la sensación de urgencia que flotaba en el aire, una premonición silenciosa de que el frágil equilibrio que mantenía con tanto esfuerzo estaba a punto de romperse por el eslabón más débil. Para entender la reacción de Anya ante lo que sucedería después, es necesario comprender quién era ella antes de ese día, la personificación de la buena hija, que nunca dejó de buscar la aprobación de quienes eran incapaces de dársela. Desde que tenía memoria, Anya había aprendido a minimizar su propia existencia, para no incomodar a sus padres, una lección que se grabó a fuego en su mente a los 6 años tras una caída en el salón de su casa. Todavía podía recordar con claridad visceral la sangre brotando de sus rodillas raspadas y la reacción inmediata de su madre, Bárbara, quien no corrió a consolarla ni a curar sus heridas, sino que le gritó con furia por haber manchado la alfombra persa con su sangre. Ese momento definió su patrón emocional. Su dolor era una molestia, sus necesidades eran secundarias, y su único propósito era mantener una fachada de perfección inmaculada para evitar el conflicto. Anya creció perfeccionando el arte de ser invisible cuando sufría, y visible solo cuando triunfaba, llevando boletines escolares impecables como ofrendas de paz a una madre que rara vez levantaba la vista de sus propios intereses. La vida adulta de Anya no había cambiado esa dinámica tóxica, simplemente la había disfrazado con capas de responsabilidad y una independencia financiera que no se traducía en independencia emocional. A pesar de ser una madre soltera dedicada y una profesional competente, cada interacción con sus padres la reducía instantáneamente a esa niña asustada de 6 años que temía manchar la alfombra. Mantenía una rutina agotadora de visitas dominicales, arrastrando a su hija Zosia a la casa de sus abuelos, con la esperanza ingenua y dolorosa de que la presencia de la nieta ablandara finalmente el corazón de piedra de Bárbara. Sin embargo, esos almuerzos eran campos minados donde cualquier error podía detonar una explosión de críticas pasivo-agresivas sobre su crianza, su peso o su estado civil. Anya soportaba los comentarios mordaces con una sonrisa tensa, convencida de que si se esforzaba un poco más, si era un poco más complaciente, finalmente recibiría la validación que había perseguido durante 3 décadas, sin darse cuenta de que estaba persiguiendo un espejismo en un desierto emocional. La relación de Bárbara con su nieta Zosia no era la fuente de calidez que Anya había fantaseado durante su embarazo. Al contrario, era una extensión de la frialdad que ella misma había sufrido. La casa de los abuelos no era un hogar acogedor lleno de juguetes y risas, sino un museo inmaculado, donde Zosia era tratada más como una visita inoportuna que como un miembro de la familia. Anya pasaba esas visitas en un estado de hipervigilancia, regañando suavemente a su hija para que no tocara las figuras de porcelana y asegurándose de que no hiciera demasiado ruido, mientras sus padres observaban con una mezcla de indiferencia y desdén. Zosia, con la intuición aguda de los niños, ya había empezado a notar que no era bienvenida, a menudo preguntando por qué la abuela nunca quería jugar con ella o por qué siempre parecía molesta. Anya, en su afán de proteger la imagen de su madre, siempre inventaba excusas. La abuela está cansada, a la abuela le duele la cabeza. Mentiras piadosas que servían para encubrir una realidad mucho más cruel. A Bárbara simplemente no le importaba nadie más que ella misma. El incidente que cambiaría todo comenzó con el sonido estridente de su teléfono celular vibrando sobre el escritorio, rompiendo su concentración y acelerando su pulso. La pantalla iluminada mostraba el número de la escuela de Zosia, y Anya sintió ese frío instantáneo en el estómago que toda madre conoce instintivamente. Al contestar, la voz de la enfermera escolar era grave y directa.
Zosia había desarrollado una fiebre repentina y muy alta. Estaba temblando incontrolablemente y necesitaba ser recogida de inmediato. Anya podía escuchar el llanto débil de su hija al fondo, un sonido que activó todas sus alarmas internas y la impulsó a moverse antes de siquiera colgar la llamada. Recogió sus cosas con manos temblorosas, murmuró una excusa apresurada a su supervisor y corrió hacia el estacionamiento, con la mente ya calculando rutas y tiempos. Sin embargo, al salir del edificio y entrar en su coche, la realidad de la ciudad la golpeó con brutalidad. Las calles estaban totalmente colapsadas por un accidente más adelante y la lluvia empezaba a caer, complicando aún más un tráfico que ya era una pesadilla. Sentada en su vehículo, atrapada en un mar de metal y humo de escape, Anya miró el GPS con desesperación creciente. El tiempo estimado de llegada a la escuela había saltado de 30 minutos a casi 1 hora debido al embotellamiento. Cada minuto que pasaba en ese atasco era un minuto más que su hija pequeña pasaba sufriendo sola en la enfermería, y la impotencia comenzó a transformarse en pánico físico, cerrándole la garganta. Sabía que la escuela cerraba sus puertas administrativas pronto y que la enfermera no podía quedarse indefinidamente. La situación requería una solución inmediata que ella, atrapada a kilómetros de distancia, no podía ofrecer. Fue entonces cuando su mente, buscando frenéticamente una salida, se posó en la única opción lógica y geográfica disponible. La casa de sus padres estaba ubicada a escasos 5 minutos en coche de la escuela de Zosia. Era la solución perfecta sobre el papel, pero el simple hecho de considerar pedirles un favor activó una vieja ansiedad en Anya, una voz interna que le advertía sobre el costo de depender de ellos. Anya pasó varios minutos debatiendo consigo misma, golpeando el volante con frustración mientras los autos a su alrededor apenas avanzaban unos centímetros. La lógica de madre luchaba contra el trauma de la hija. Zosia estaba enferma, necesitaba salir de allí, y sus abuelos estaban prácticamente al lado, con tiempo libre y recursos de sobra. Es una emergencia, se dijo a sí misma para darse valor. Cualquier abuelo correría a buscar a su nieta en una situación así. Tragando su orgullo y el miedo al rechazo que la había condicionado toda su vida, marcó el número de la casa de sus padres. Mientras el tono de llamada sonaba, ensayó mentalmente las palabras, tratando de sonar calmada y no desesperada, sabiendo que cualquier signo de debilidad podría ser usado en su contra más tarde. Cuando Bárbara finalmente contestó, su voz sonaba tranquila, ajena al caos que Anya estaba viviendo, probablemente disfrutando de su tarde de té en su sala de estar perfectamente climatizada. Con la voz lo más firme posible, Anya explicó la situación rápidamente. Estaba atrapada en un embotellamiento brutal. Zosia tenía fiebre muy alta y la escuela estaba llamando insistentemente para que la recogieran. «Mamá, por favor», suplicó Anya, dejando caer la fachada profesional. «Estás a 5 minutos. Solo necesito que la recojas y la lleves a tu casa hasta que yo pueda llegar. Estoy desesperada». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, un segundo que pareció durar una eternidad y en el que Anya mantuvo la respiración, esperando escuchar la preocupación natural de una abuela, esperando escuchar preguntas sobre cómo estaba la niña o qué tan alta era la fiebre. Imaginó a su madre poniéndose el abrigo, buscando las llaves del coche, moviéndose por el instinto de protección familiar. Pero lo que vino a continuación no fue movimiento, ni preocupación, ni empatía. Fue una respuesta que Anya jamás olvidaría y que resonaría en su cabeza por el resto de su vida. El tono de Bárbara fue gélido, cortante y desprovisto de cualquier rastro de humanidad o afecto, como si estuviera hablando con una vendedora telefónica inoportuna y no con su hija en crisis. «No soy tu niñera, Anya», dijo con una calma aterradora, pronunciando cada palabra con una claridad deliberada para maximizar el impacto. «Ya crié a mis hijos. Si no puedes organizarte con tus responsabilidades, ese es tu problema, no el mío. No voy a salir con este clima». No preguntó por la salud de Zosia. No ofreció una alternativa, ni siquiera mostró un ápice de lástima. Antes de que Anya pudiera siquiera procesar la crueldad de la respuesta o intentar suplicar de nuevo, escuchó el sonido seco y definitivo del teléfono siendo colgado. La línea quedó muerta, dejándola sola con el zumbido del silencio electrónico y el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche. Una confirmación auditiva de que estaba completamente sola en el mundo. Anya se quedó mirando el teléfono en su mano como si fuera un objeto extraño.
incapaz de comprender la magnitud del rechazo que acababa de sufrir. No era solo un no, era una declaración de guerra contra su bienestar y el de su hija, una prueba irrefutable de que su madre valoraba más su propia comodidad momentánea que la seguridad de su nieta enferma. Alrededor de ella, el tráfico seguía estancado, las bocinas sonaban y el mundo seguía girando, pero dentro del coche, el tiempo se había detenido. Una mezcla de incredulidad y dolor agudo le atravesó el pecho, pero no se permitió llorar en ese momento. La furia y la necesidad de llegar a su hija eran más fuertes. Esa llamada no solo había cortado la comunicación telefónica, sino que había comenzado a cortar algo mucho más profundo y antiguo. El cordón umbilical de culpa y obligación que la había atado a esa mujer egoísta durante 32 años. Aceleró el coche en cuanto el tráfico se movió 1 metro, con la mandíbula apretada y una nueva claridad naciendo de la devastación. El trayecto restante hacia la escuela se sintió como una eternidad distorsionada, donde cada minuto en el reloj parecía estirarse burlonamente mientras el tráfico se despejaba con una lentitud agonizante. Anya conducía con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, luchando contra las lágrimas de frustración que amenazaban con nublar su vista, obligándose a mantener la compostura en una carretera resbaladiza por la lluvia helada. Mientras el limpiaparabrisas marcaba un ritmo hipnótico y molesto, su mente no podía dejar de reproducir la voz de su madre, esa negativa seca y absoluta que resonaba más fuerte que el ruido del motor. No era solo el hecho de que no quisiera ir, era la total ausencia de preocupación, la falta de esa inquietud instintiva que se supone que siente un familiar ante el sufrimiento de uno de los suyos. Anya se dio cuenta, con un dolor sordo en el pecho, de que si la situación fuera al revés, ella habría atravesado el infierno para ayudar a su madre, y esa asimetría en el afecto le dolía más que el propio rechazo. La ciudad a su alrededor comenzaba a oscurecerse bajo el cielo de invierno, convirtiendo las calles en túneles sombríos que reflejaban perfectamente su estado de ánimo, desolado, frío y hostil. Cuando finalmente llegó al estacionamiento de la escuela, el escenario que encontró fue desolador y confirmó sus peores temores sobre la vulnerabilidad de su hija. El edificio, que durante el día solía ser un lugar vibrante lleno de risas y colores, ahora estaba sumido en una penumbra inquietante, con la mayoría de las luces apagadas y las puertas principales cerradas. Solo quedaba una solitaria lámpara de seguridad encendida cerca de la entrada lateral, proyectando sombras largas y fantasmales sobre el asfalto mojado. No había otros padres, ni autobuses escolares, ni rastro de actividad humana, solo el silencio pesado de un lugar que ha terminado su función del día y quiere expulsar a los rezagados. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas muertas por el suelo, y el frío era de esos que se meten debajo de la ropa y calan los huesos. Anya apagó el motor y salió corriendo del coche, sintiendo cómo el aire helado le golpeaba la cara, un contraste brutal con el calor artificial de la oficina que había dejado hacía casi 1 hora. Su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por la anticipación de ver el estado en que se encontraba Zosia. La imagen que recibió a Anya al doblar la esquina hacia el área de espera fue un golpe directo al estómago, una fotografía de abandono que se quedaría grabada en su retina para siempre. Zosia estaba sentada en un banco de concreto gris, una figura minúscula y encogida que parecía haber sido tragada por la inmensidad del patio vacío y oscuro. Llevaba su abrigo rosa abrochado hasta la barbilla, pero era evidente que no era suficiente para protegerla de la temperatura que bajaba rápidamente con la caída de la noche. A su lado, de pie y visiblemente impaciente, estaba una de las maestras auxiliares, revisando su teléfono y dando zapatazos contra el suelo para mantenerse caliente, claramente molesta por tener que quedarse después de su hora de salida. Zosia no estaba jugando ni mirando alrededor. Tenía la cabeza baja, los brazos cruzados apretados contra su pecho, y todo su pequeño cuerpo vibraba con temblores violentos e incontrolables. Ver a su hija así, reducida a un pequeño bulto de miseria tiritante bajo una luz amarillenta y enfermiza, hizo que algo se rompiera dentro de Anya, una fractura limpia y definitiva en su alma. Anya corrió los últimos metros ignorando el saludo seco de la maestra y se arrodilló frente a su hija, envolviéndola inmediatamente en sus brazos. El contacto físico fue alarmante. A pesar de las capas de ropa, Anya podía sentir el calor febril que irradiaba el cuerpo de Zosia, una hoguera interna que contrastaba peligrosamente con la piel helada de sus mejillas y manos.
La niña apenas tuvo fuerzas para levantar la cabeza. Sus ojos estaban vidriosos y rojos, y cuando reconoció a su madre, soltó un sollozo débil y ronco que sonó más a alivio que a llanto. «Mami, tienes frío», susurró Zosia con los dientes castañeteando, preocupándose por su madre incluso en medio de su propio malestar. Esa inocencia, esa capacidad de amar y cuidar que Zosia mostraba incluso estando enferma, contrastaba tan violentamente con la actitud de su abuela que Anya sintió una oleada de náuseas. La abrazó más fuerte, tratando de transferirle su propio calor corporal, susurrándole disculpas repetidas al oído, prometiéndole que ya todo iba a estar bien, que ya se iban a casa, que ya estaba a salvo. La interacción con la maestra fue breve y cargada de una tensión incómoda, añadiendo otra capa de culpa sobre los hombros ya cargados de Anya. La mujer, aunque no fue abiertamente grosera, dejó claro con su tono de voz y su lenguaje corporal que la situación había sido una gran molestia. «La fiebre le subió muy rápido, señora. Intentamos llamar a los números de emergencia, pero solo usted contestó», dijo, entregándole la mochila de Zosia con un gesto brusco. Esa frase fue como una bofetada. «Solo usted contestó». Anya sabía que la escuela tenía el número de sus padres como contacto de emergencia secundario, pero evidentemente, o no habían contestado, o la escuela no había logrado comunicarse antes de que ella asumiera la responsabilidad. Anya murmuró un agradecimiento apresurado, sintiendo la mirada de juicio de la maestra clavada en su espalda, la mirada reservada para las madres que llegan tarde, las que trabajan demasiado, las que no tienen una red de apoyo visible. Cargó a Zosia en brazos, a pesar de que ya era grande para eso, sintiendo que necesitaba protegerla físicamente del mundo hostil que las rodeaba. Subir al coche fue un alivio sensorial inmediato, pero emocionalmente, el ambiente estaba cargado de una electricidad estática peligrosa. Anya encendió la calefacción al máximo, dirigiendo las rejillas de ventilación hacia el asiento del copiloto donde había acomodado a Zosia, y procedió a quitarle el abrigo mojado para envolverla en una manta de lana que siempre guardaba en el maletero para emergencias. Mientras frotaba vigorosamente los brazos y las piernas de su hija para reactivar la circulación, la mente de Anya hizo un cálculo geográfico devastador. Estaban a 5 minutos exactos de la casa de sus padres. 5 minutos. Mientras Zosia tiritaba en ese banco de concreto helado, con la fiebre consumiéndola y el miedo de sentirse olvidada, su abuela estaba sentada cómodamente en su sofá de terciopelo, probablemente viendo televisión, a una distancia que se podía recorrer caminando. No había barreras físicas, no había imposibles, solo había una falta total de voluntad. La proximidad física de la salvación que se le había negado a su hija hacía que la crueldad de Bárbara fuera exponencialmente más imperdonable. Mientras conducía de regreso a casa, navegando con cuidado por las calles mojadas, Anya miraba de reojo a Zosia, que poco a poco empezaba a dejar de temblar bajo el efecto del aire caliente. La niña miraba por la ventana con la mirada perdida, procesando el trauma de la espera en soledad. Fue entonces cuando la realidad de lo que había sucedido se asentó en Anya con una claridad cristalina. Al proteger la imagen de su madre durante todos estos años, al inventar excusas para sus ausencias y sus desplantes, ella había sido cómplice involuntaria del abuso emocional hacia su propia hija. Había pintado a una abuela amorosa que no existía, creando expectativas en Zosia que inevitablemente terminaban en decepción y dolor. Se dio cuenta de que su deseo de tener una familia normal había expuesto a Zosia a la misma toxicidad de la que ella había intentado huir. La culpa se transformó, lenta pero firmemente, en una resolución de acero. Ya no se trataba de ser una buena hija, ahora se trataba de ser una buena madre, y esas dos cosas, por primera vez, eran incompatibles. El silencio en el coche fue roto por la voz pequeña y frágil de Zosia, formulando la pregunta que Anya temía y esperaba a la vez. «¿Por qué no vino la abuela, mami? La maestra dijo que vivía cerca». La pregunta flotó en el aire viciado del coche, cargada de una inocencia que exigía una respuesta. En el pasado, el guión automático de Anya habría saltado inmediatamente. La abuela estaba ocupada, la abuela no se sentía bien, hubo un malentendido con el teléfono. Las mentiras piadosas estaban en la punta de su lengua, listas para ser desplegadas como un escudo protector para evitar que Zosia sintiera el rechazo. Pero Anya miró las manos pequeñas de su hija, todavía algo pálidas por el frío, y sintió una repulsión física hacia la mentira. Mentir ahora sería validar el comportamiento de Bárbara,
Sería decirle a Zosia que lo que había pasado era aceptable o inevitable. Mentir sería seguir jugando el juego que había destruido su propia autoestima. En ese segundo, mientras el semáforo cambiaba de rojo a verde, Anya decidió romper el ciclo. Respiró hondo, apretó el volante y con una voz que intentó mantener neutra y libre de rencor evidente, dijo la verdad desnuda. La abuela decidió no venir, Zosia. No añadió adornos, no suavizó el golpe con explicaciones falsas, ni intentó justificar lo injustificable. Zosia se quedó callada un momento, procesando la información con la lógica simple de los niños. ¿No quiso?, preguntó para confirmar con un tono de sorpresa genuina. No, no quiso, reafirmó Anya, sintiendo cómo cada palabra era un corte de tijera en los hilos que la ataban a su madre. Ver la cara de su hija asimilando esa realidad fue doloroso. Hubo una sombra de tristeza en sus ojos. Sí, pero también hubo entendimiento. Zosia no lloró por la revelación. Simplemente asintió y se recostó en el asiento, aceptando la verdad tal como era. Fue un momento de honestidad brutal, pero necesaria. Al no mentir, Anya le estaba dando a su hija algo que ella nunca tuvo, la validación de su propia percepción de la realidad. Zosia ahora sabía que no era su culpa, que no había hecho nada malo. Simplemente, la abuela no quiso. Llegaron a su apartamento, un espacio modesto pero cálido que Anya había decorado con esfuerzo y amor. Al entrar, el contraste con el frío exterior y la frialdad emocional de la tarde fue abrumador. Anya se movió con eficiencia mecánica. Preparó un baño tibio, le dio medicina a Zosia y le preparó una sopa caliente. Mientras veía a su hija comer en la mesa de la cocina, ya más recuperada y con el color volviendo a sus mejillas, Anya sintió una extraña calma descender sobre ella. No era paz. Todavía no. Era el silencio que precede a la batalla, o quizás el silencio que queda después de que una estructura colapsa. Se sentó frente a su hija con una taza de té que no pensaba beber y miró el calendario colgado en la pared, con los domingos marcados en rojo para las visitas familiares. Esa noche, algo fundamental había cambiado en la arquitectura de su vida. La imagen de Zosia en el banco de concreto había matado a la buena hija que Anya había sido. Lo que quedaba en su lugar era una mujer cansada, herida, pero absolutamente decidida a no permitir que nadie, ni siquiera su propia madre, volviera a hacer sentir a su hija como una carga. Esa misma noche, después de acostar a Zosia y asegurarse de que dormía plácidamente abrazada a su peluche favorito, Anya regresó a la cocina sumida en la penumbra. El silencio del apartamento era denso, solo interrumpido por el zumbido del refrigerador, pero su mente era un torbellino de actividad febril. Se acercó al calendario colgado en la pared, ese organizador familiar lleno de notas coloridas que regía su vida, y sus ojos se clavaron en los círculos rojos que marcaban religiosamente cada domingo del mes. Almuerzo abuelos. Durante años, esos círculos habían sido mandatos divinos, obligaciones ineludibles que dictaban su agenda y su estado de ánimo. Con una calma deliberada que la sorprendió a ella misma, tomó un marcador negro grueso de un cajón. No le tembló la mano cuando tachó el primer domingo con una cruz violenta y oscura, luego el siguiente, y el siguiente, hasta que el mes entero quedó marcado por su rechazo gráfico a la tradición. El sonido del marcador raspando el papel fue el único ruido en la habitación, un sonido áspero que sentenció el fin de una era. La mañana siguiente trajo consigo una claridad fría y dura, como la luz del sol invernal que entraba por la ventana. Anya se despertó antes de que sonara la alarma, con el cuerpo cansado pero la mente alerta. No revisó su teléfono en busca de mensajes de disculpa de su madre, porque en el fondo sabía que no habría ninguno. Bárbara operaba bajo la premisa de que ella nunca se equivocaba, y si había algún conflicto, era responsabilidad de los demás arreglarlo. Anya preparó el desayuno para Zosia, le revisó la temperatura, que afortunadamente había bajado, y llamó a su trabajo para avisar que trabajaría desde casa para cuidar a su hija. Fue un día tranquilo, de juegos de mesa en la alfombra y películas animadas. Un día de conexión real y sin pretensiones. Por primera vez en mucho tiempo, Anya no sentía la presión de hacer algo productivo o de prepararse para rendir cuentas a nadie. Estaba simplemente existiendo con su hija, y en esa simplicidad encontró una validación que ningún almuerzo dominical perfecto le había dado jamás. El verdadero desafío comenzó 2 días después, cuando el teléfono de Anya volvió a sonar con el nombre
mamá en la pantalla. Estaba en el supermercado, empujando el carrito por el pasillo de los lácteos, cuando la vibración en su bolsillo la paralizó momentáneamente. Su corazón dio el vuelco habitual, ese reflejo condicionado de miedo y obediencia, pero esta vez, su mente intervino antes de que su mano pudiera contestar. Recordó el banco de concreto frío, recordó los temblores de Zosia, recordó el «no soy tu niñera». Dejó que el teléfono sonara hasta que la llamada se fue al buzón de voz. No bloqueó el número, ni apagó el teléfono. Simplemente eligió no participar. Esa pequeña inacción, ese simple acto de no contestar, se sintió como levantar una montaña con un solo dedo. Fue su primer no silencioso. Una declaración de independencia que nadie escuchó, pero que retumbó en todo su ser. Las llamadas continuaron durante la semana, aumentando en frecuencia e intensidad. Al principio eran 1 o 2 al día, luego 3 o 4 seguidas, alternando con mensajes de texto que pasaban de la preocupación fingida. «¿Estás bien? No sé nada de ti», a la acusación pasiva. «Me parece increíble que no llames a tu madre». Anya leía las notificaciones en la pantalla bloqueada. Sentía el aguijón de la culpa intentando penetrar su nueva armadura, y luego borraba las notificaciones sin abrir los mensajes. No era fácil. La programación de buena hija luchaba contra su nueva resolución a cada momento, susurrándole que estaba siendo ingrata, que estaba exagerando, que era una mala persona, pero cada vez que flaqueaba, miraba a Zosia, sana y feliz, y recordaba que su deber principal era hacia la niña que dependía de ella, no hacia la mujer que había elegido fallarles. El silencio se convirtió en su escudo, una barrera impenetrable contra la manipulación. El domingo llegó, el primer domingo tachado en el calendario. Habitualmente, a esa hora de la mañana, Anya estaría vistiendo a Zosia con su mejor ropa, peinándola con esmero y advirtiéndole que no se ensuciara, con los nervios de punta por llegar puntualmente a las 12:00. En cambio, estaban en pijama, haciendo panqueques en la cocina, con harina esparcida por la encimera y música sonando en la radio. La libertad de ese domingo por la mañana fue embriagadora. No hubo viaje en coche tenso. No hubo críticas sobre su apariencia al cruzar la puerta. No hubo interrogatorios sobre su vida amorosa o laboral. Comieron cuando tuvieron hambre, rieron con la boca llena y disfrutaron de su propia compañía. Anya se dio cuenta de que la ansiedad que solía sentir los domingos no era una característica natural de ese día de la semana, sino un síntoma de la toxicidad a la que se exponía voluntariamente. Al eliminar la fuente, el síntoma desapareció. Sin embargo, el destino, o la rutina de una ciudad pequeña, tiene formas de forzar los encuentros. 2 semanas después del incidente, Anya se encontró cara a cara con Bárbara en el lugar más mundano posible, el pasillo de los detergentes del supermercado local. Anya estaba concentrada comparando precios cuando un aroma familiar la asaltó, un perfume floral, caro y empalagoso que inmediatamente activó sus alarmas internas. Levantó la vista, y allí estaba su madre, impecablemente vestida como siempre, examinando una botella de suavizante con aire crítico. El instinto de huida de Anya se disparó. Sus piernas quisieron dar media vuelta y correr, pero Zosia, que estaba sentada en el carrito, la vio primero. «Mira, mamá, la abuela», dijo la niña, sin entusiasmo, solo constatando un hecho. Bárbara giró la cabeza bruscamente, y sus ojos se encontraron. No hubo calidez en su mirada, solo una chispa de indignación contenida por haber sido ignorada durante 2 semanas. Bárbara se acercó con paso firme, el sonido de sus tacones resonando contra el linóleo del piso como martillazos. No saludó a su nieta. Su atención estaba totalmente enfocada en Anya, como un depredador fijando a su presa. «Anya», dijo, con ese tono que oscilaba entre la decepción y la orden, «¿se puede saber qué te pasa? Llevo días llamándote. Tu padre estaba preocupado». La mención del padre era una táctica clásica. Usar a un tercero más neutral para generar culpa. Anya sintió cómo se le secaba la boca y cómo el corazón le latía desbocado en la garganta. La gente alrededor seguía con sus compras, ajena al drama que se desarrollaba entre las estanterías de jabón, pero para Anya, el mundo se redujo a ese metro cuadrado de confrontación. Respiró hondo, aferrándose al mango del carrito como si fuera un salvavidas, y decidió que no iba a retroceder, no esta vez. «Hola, mamá», respondió Anya, sorprendiéndose de lo firme que sonó su propia voz.
Hemos estado ocupadas. Bárbara soltó un bufido despectivo, cruzándose de brazos. Ocupadas. Claro, demasiado ocupadas para devolver una llamada a tu madre. ¿Y el domingo? Os estuvimos esperando. La comida se enfrió. No hubo preguntas sobre Zosia, ni una mención a la fiebre, ni un ¿cómo está la niña? Bárbara había borrado convenientemente el incidente del teléfono de su memoria, reescribiendo la historia para convertirse ella en la víctima del abandono de su hija. Esa omisión flagrante fue la confirmación final que Anya necesitaba. Si su madre podía ignorar tan descaradamente la realidad, entonces no había base para ninguna relación. La ira fría que había sentido en el coche volvió, pero ahora era una herramienta, no una carga. Anya miró a su madre directamente a los ojos, sosteniendo la mirada de una manera que no había hecho desde que era adolescente. No fuimos porque no estábamos invitadas, mamá, dijo con calma. Bárbara parpadeó, confundida por la respuesta, su guión habitual desbaratado. ¿De qué estás hablando? Siempre venís los domingos, es lo que hacemos. Anya negó suavemente con la cabeza. No, es lo que hacíamos. Pero cuando necesité ayuda con Zosia hace 2 semanas, me dejaste muy claro que no eras mi niñera y que no querías que te molestara. Te he tomado la palabra. No te voy a molestar más. La cara de Bárbara pasó de la confusión a la ofensa en un segundo. No seas dramática. Estaba lloviendo y sabes que no me gusta conducir con lluvia. No puedes castigarme por eso. La minimización de los hechos, el no seas dramática, eran las armas favoritas de su arsenal. Pero esta vez, las balas de Bárbara rebotaron contra la nueva armadura de Anya. No te estoy castigando, mamá, explicó Anya, y se dio cuenta de que era verdad. No había venganza en su corazón, solo una necesidad de autoprotección. Estoy estableciendo límites. Si no puedes estar para nosotras en las malas, no tienes derecho a exigir estar en las buenas. Así que no iremos el próximo domingo, ni el siguiente. Bárbara abrió la boca para replicar, probablemente para lanzar una amenaza velada o un insulto, pero Anya no le dio la oportunidad. Giró el carrito con decisión. Adiós, mamá, dijo, y comenzó a caminar alejándose, dejando a su madre parada sola en medio del pasillo, con la boca abierta y la botella de suavizante todavía en la mano. Zosia miró hacia atrás una vez, saludó tímidamente con la mano, y luego volvió a mirar al frente, hacia su madre. Anya no miró atrás. Siguió caminando, y con cada paso que la alejaba de esa mujer, sentía que sus pulmones se llenaban de un aire más limpio, más ligero, más suyo. La adrenalina del enfrentamiento en el supermercado tardó horas en disiparse del cuerpo de Anya, dejándola con un temblor residual en las manos, mientras conducía de regreso a casa. Zosia, sentada en el asiento trasero, permanecía inusualmente callada, percibiendo con su radar infantil que algo trascendental acababa de ocurrir, aunque no comprendiera los detalles políticos del conflicto. ¿La abuela está enfadada con nosotras?, preguntó finalmente con voz pequeña, rompiendo el silencio cargado del coche. Anya miró a su hija por el retrovisor y sintió una punzada de protección feroz. No quería mentirle, pero tampoco quería cargarla con la responsabilidad de las emociones de un adulto. La abuela está lidiando con sus propios sentimientos, Zosia. No es culpa nuestra, y no es algo que nosotras tengamos que arreglar, respondió, eligiendo cada palabra con cuidado quirúrgico. Fue una lección en tiempo real sobre límites emocionales. Enseñar a su hija que el enfado de los demás no es necesariamente un reflejo de su propio valor. Al llegar a casa, Anya cerró la puerta con doble vuelta, sintiendo que convertía su apartamento en una fortaleza contra el mundo exterior. El silencio de Bárbara tras el encuentro no duró mucho, pero no vino en forma de confrontación directa. En su lugar, comenzó la fase de los emisarios. La primera en atacar fue la tía Clara, hermana menor de Bárbara, quien siempre había desempeñado el papel de pacificadora sumisa en la dinámica familiar. El mensaje de texto llegó 2 días después, una parrafada larga y emocionalmente manipuladora que comenzaba con un engañoso «Solo quiero lo mejor para todos». Clara escribía sobre lo devastada que estaba Bárbara, sobre cómo lloraba por los rincones y cómo le había subido la presión arterial por el disgusto. «Es tu madre, Anya. Solo tienes una. Ella es mayor y a veces se equivoca, pero no puedes ser tan dura. Tienes que ser la persona más grande y pedir perdón para que vuelva la paz», decía el mensaje. No había ni una sola mención a Zosia, ni una pregunta sobre por qué Anya había tomado esa decisión. El mensaje dejaba claro que
en la narrativa familiar, el crimen no era el abandono de una niña enferma, sino la negativa de Anya a aceptar ese abandono en silencio. Anya leyó el mensaje de su tía sentada en el borde de su cama, sintiendo cómo la vieja culpa intentaba trepar por su garganta como una enredadera venenosa. La frase, «Tienes que ser la persona más grande», resonaba en su cabeza. Era la maldición de su vida, la exigencia constante de que ella absorbiera el impacto de la disfunción de los demás para mantener el barco a flote. Pero esta vez, la indignación fue más fuerte que la culpa. Se dio cuenta de que la paz que su tía le pedía restaurar no era una paz real, sino simplemente el silencio de las víctimas para que los agresores pudieran sentirse cómodos. Responder o justificarse ante Clara sería entrar en un juego donde las reglas estaban amañadas en su contra. Con los dedos firmes, Anya borró el mensaje sin responder. Entendió que su tía no era una mediadora neutral, sino un peón enviado para arrastrarla de vuelta al redil, una herramienta del sistema que necesitaba que Anya volviera a su papel de chivo expiatorio para funcionar correctamente. La siguiente oleada vino de donde más le dolía: su padre. Marek siempre había sido la figura buena en la mente de Anya, el hombre tranquilo que le pasaba dulces a escondidas y que parecía sufrir en silencio el temperamento de Bárbara. Sin embargo, su llamada esa noche reveló una verdad incómoda sobre la complicidad. Su voz sonaba cansada, desgastada, cargada de una fatiga que buscaba despertar compasión. «Anya, hija, por favor», comenzó, sin preámbulos. «Tu madre está insoportable. No hay quien viva en esta casa. Hazme el favor, llámala y dile lo que quiere oír. No importa quién tenga razón, solo necesito que esto pare». Esa petición, tan desnuda en su egoísmo, rompió el pedestal donde Anya tenía a su padre. Marek no estaba llamando para defender a su nieta, ni para preguntar cómo se sentía su hija. Estaba llamando porque la rebelión de Anya le estaba causando inconvenientes a él. Estaba dispuesto a sacrificar la dignidad de Anya con tal de recuperar su propia tranquilidad doméstica. Esa revelación fue quizás más dolorosa que la crueldad abierta de su madre. Anya comprendió que la pasividad de su padre no era bondad, era cobardía. Durante años, él había permitido que Bárbara la tratara mal porque era más fácil que enfrentarse a su esposa, y ahora, al pedirle que se disculpara, estaba confirmando que su lealtad estaba con su abusadora, no con su hija. «Papá», dijo Anya con la voz quebrada pero firme, «si la abuela te está haciendo la vida imposible, ese es un problema de tu matrimonio, no el mío. No voy a usar a mi hija como escudo para que tú tengas una tarde tranquila». Marek guardó silencio, sorprendido por el rechazo de su aliada habitual. «Estás siendo muy dura, Anya. Te vas a arrepentir cuando no estemos», soltó él finalmente, recurriendo al chantaje emocional definitivo de la mortalidad. Anya colgó el teléfono suavemente, sintiendo que acababa de quedar huérfana de padre y madre en el mismo mes. La soledad era inmensa, pero era una soledad limpia, sin la contaminación de falsas esperanzas. Pasaron las semanas y el otoño se profundizó, trayendo vientos más fríos y días más cortos que invitaban al recogimiento. La ausencia de contacto con sus padres se convirtió en una nueva normalidad, una especie de duelo silencioso que Anya procesaba mientras trabajaba y cuidaba de Zosia. Sin embargo, la familia tenía una última carta que jugar, una que solían reservar para las amenazas nucleares: el dinero. Un martes por la mañana, Anya encontró un sobre grueso y formal en su buzón, con el membrete del abogado de la familia. Sus manos temblaron al abrirlo, el condicionamiento de años de miedo reaccionando ante la autoridad implícita del documento. No era una demanda, pero sí una notificación oficial, redactada en lenguaje legal frío y distante, informándole de cambios en el testamento y en la titularidad de una pequeña cuenta de ahorros que sus padres habían abierto a su nombre hacía años, la cual, según la carta, sería cerrada y los fondos recuperados por los titulares originales. La carta detallaba, con una precisión casi sádica, lo que Anya estaba perdiendo: la posible herencia de la casa familiar, el acceso a la casa de verano en la costa y cualquier apoyo financiero futuro. Era un intento claro y brutal de intimidación financiera, diseñado para hacerla entrar en pánico y correr de vuelta pidiendo perdón. Sus padres sabían que ella era madre soltera, sabían que su economía era ajustada y confiaban en que el miedo a la precariedad la doblegaría. Anya se sentó en el sofá,
con la carta desplegada sobre sus rodillas, y esperó sentir el terror que ellos esperaban provocar. Esperó sentir la desesperación por el futuro, el miedo a quedarse sin red de seguridad. Pero extrañamente, lo que sintió fue una ligereza repentina y abrumadora, como si le hubieran quitado un chaleco de plomo que llevaba puesto sin saberlo. Al ponerle precio a su relación, sus padres le habían mostrado inadvertidamente que su amor era una transacción comercial. Anya tomó una calculadora y su libreta de gastos. Hizo números durante 1 hora, revisando su salario, sus ahorros, los gastos de la escuela de Zosia y el alquiler. El resultado fue ajustado. Sí, tendría que recortar algunos lujos, olvidarse de las vacaciones ese año y ser más estricta con el presupuesto del supermercado. Pero era viable. Podía sobrevivir. Podía vivir sin su dinero. Al darse cuenta de esto, la carta del abogado perdió todo su poder de terror y se convirtió en lo que realmente era: un documento de su liberación. El dinero de sus padres siempre había sido una correa, un recordatorio constante de que ella les debía algo, de que no era verdaderamente adulta ni autónoma. Al amenazar con quitárselo, le habían regalado la oportunidad de demostrarse a sí misma que no los necesitaba. La herencia era el precio de su sumisión, y Anya decidió en ese momento que su dignidad y la salud mental de su hija valían mucho más que una casa de verano o una cuenta bancaria. Esa noche, Anya no respondió a la carta, ni llamó llorando a sus padres. En su lugar, tomó el documento, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en una carpeta de archivos etiquetada como «pasado». Luego, se sentó en el suelo de la sala con Zosia y construyeron un fuerte con cojines y sábanas. Mientras reían escondidas dentro de su refugio improvisado, comiendo galletas y alumbrándose con una linterna, Anya sintió una riqueza que ningún testamento podía otorgar. Miró a su hija a los ojos, brillantes de alegría, y supo que había tomado la decisión correcta. Si el precio de ver a Zosia feliz y libre de traumas era ser desheredada, Anya lo pagaría 1000 veces sin dudarlo. La amenaza financiera había sido el último cartucho de sus padres. Al dispararlo y fallar, se habían quedado sin munición. Habían perdido su capacidad de coacción, porque Anya había perdido su miedo a la pobreza comparado con su miedo a la infelicidad. El invierno llegó con fuerza, cubriendo la ciudad con una capa de nieve que amortiguaba los ruidos y hacía que el mundo pareciera más lento y tranquilo. La vida de Anya y Zosia adquirió un ritmo propio, desconectado de los dramas y las expectativas de la casa de los abuelos. Crearon nuevas tradiciones. Los domingos ya no eran para visitas tensas, sino para ir al parque, al cine o simplemente quedarse en pijama leyendo cuentos. Anya notó que sus dolores de cabeza crónicos habían desaparecido y que Zosia ya no preguntaba por la abuela con tristeza, sino que hablaba de ella como alguien lejano, como un personaje de un cuento que ya no leían. Sin embargo, Anya sabía instintivamente que la prueba final aún no había llegado. El silencio de sus padres era demasiado absoluto, demasiado resentido. Sabía que la vida, con su ironía habitual, le presentaría una oportunidad final para demostrar si su transformación era genuina o si volvería a caer ante una crisis real. Y esa crisis llegaría con la primera gran tormenta de hielo del año. El invierno aquel año fue particularmente cruel, como si la naturaleza hubiera decidido reflejar el frío que se había instalado en las relaciones familiares de Anya. Las temperaturas cayeron en picada a mediados de enero, transformando la ciudad en un paisaje de grises y blancos sucios, donde las aceras eran pistas de patinaje traicioneras y el aliento se congelaba en el aire al instante. A pesar del clima hostil, dentro del pequeño apartamento de Anya reinaba una calidez nueva, ganada a pulso. La ausencia de las llamadas críticas de su madre y de las demandas pasivo-agresivas de su padre había creado un espacio mental que Anya no sabía que existía. Empezó a dormir mejor, sin despertarse a mitad de la noche repasando conversaciones pasadas o ensayando defensas para acusaciones futuras. Zosia, por su parte, florecía en esa nueva atmósfera relajada. Sus dibujos, antes llenos de figuras rígidas y separadas, ahora mostraban escenas caóticas y coloridas de ellas dos, haciendo cosas juntas, sin la sombra omnipresente de la abuela, vigilando desde una esquina del papel. Sin embargo, la verdadera prueba de fuego para la nueva vida de Anya llegó una tarde de viernes, cuando los meteorólogos comenzaron a advertir sobre una tormenta de hielo histórica
que se acercaba a la región. Las noticias hablaban de cortes de energía, carreteras intransitables y la recomendación urgente de no salir de casa a menos que fuera una emergencia de vida o muerte. Anya tomó las precauciones necesarias con la eficiencia de quien está acostumbrada a valerse por sí misma. Llenó la despensa, cargó las baterías de las linternas, sacó las mantas extra y se aseguró de tener suficiente medicina para Zosia. Mientras aseguraba las ventanas, sintió una punzada de preocupación automática por sus padres. Sabía que su casa vieja tenía mal aislamiento y que su padre, a pesar de sus bravatas, ya no tenía la agilidad de antes para lidiar con el hielo. Pero esa preocupación fue fugaz, un eco lejano de su antigua vida. Se recordó a sí misma que eran 2 adultos capaces, con recursos y dinero de sobra para contratar ayuda si la necesitaban. No era su responsabilidad salvarlos del clima. La tormenta golpeó con una violencia impresionante al caer la noche. El viento aullaba contra las ventanas como un animal herido, y el sonido del hielo golpeando el cristal era constante y enervante. La electricidad parpadeó un par de veces antes de rendirse definitivamente, sumiendo el apartamento en una oscuridad absoluta. Anya encendió velas y linternas, transformando la situación en una aventura para Zosia, construyendo una fortaleza de almohadas en la sala donde se acurrucaron bajo edredones gruesos. Leían cuentos a la luz de las velas, comían sándwiches y jugaban a las sombras chinescas en la pared. En medio de ese caos exterior, Anya sintió una paz profunda. Estaban seguras, estaban juntas y, lo más importante, estaban solas en su propia burbuja de tranquilidad, lejos de cualquier juicio externo. El mundo podía estar cayéndose a pedazos afuera, pero dentro de su hogar, ella tenía el control. El teléfono de Anya, que había estado silencioso durante semanas en lo que respecta a su familia, cobró vida de repente alrededor de las 9 de la noche. El nombre, Papá, iluminó la pantalla en la oscuridad de la sala, brillando con una urgencia que hizo que el estómago de Anya se contrajera. Dudó un momento, con el dedo suspendido sobre el botón de respuesta. ¿Debería contestar? ¿Era esto una trampa más, un intento de manipulación aprovechando la tormenta? Pero la posibilidad de una emergencia real, dada la edad de sus padres y la ferocidad del clima, pesó más que su reticencia. Contestó con cautela, alejándose unos pasos de donde Zosia jugaba para no alarmarla. «Diga», dijo secamente, sin saludos cariñosos. La voz de su padre al otro lado era un hilo de pánico, aguda y temblorosa, completamente despojada de su habitual tono de autoridad cansada. «Anya, gracias a Dios, tienes que venir. Es tu madre». El corazón de Anya dio un vuelco. «¿Qué pasó? ¿Está bien?», preguntó, su mente saltando automáticamente a escenarios catastróficos. Marek hablaba atropelladamente, con el sonido del viento rugiendo de fondo a través de la línea telefónica, lo que indicaba que estaba afuera o con una ventana rota. Se cayó. Salió a echar sal en la entrada porque el jardinero no vino y se resbaló en el hielo. Dice que no puede mover la pierna, le duele mucho la cadera. No podemos levantarla y la ambulancia dice que no pueden entrar a nuestra calle por el hielo, que están colapsados. La respiración de su padre era errática. Necesitamos tu camioneta, Anya. Tienes tracción en las 4 ruedas. Tienes que venir a buscarnos y llevarnos al hospital. Ella está gritando del dolor. Está tirada en el hielo. La imagen que pintaban las palabras de su padre era horrible. Su madre, una mujer orgullosa y frágil, herida y helada en la oscuridad. El instinto primario de Anya de correr a socorrerlos se activó con la fuerza de un tsunami, empujándola hacia la puerta, hacia las llaves, hacia la acción. Dio un paso hacia el recibidor, con el teléfono aún pegado a la oreja, su cerebro calculando la ruta más rápida. Pero entonces, su mirada cayó sobre la fortaleza de almohadas en el suelo de la sala. Zosia estaba allí, ajena al drama, canturreando una canción bajito, mientras acomodaba sus muñecas. La luz de la vela iluminaba su rostro sereno y confiado. Anya se detuvo en seco, como si fuera un objeto inamovible. Miró hacia la ventana, donde el hielo cubría el cristal en patrones fractales, y el viento sacudía los marcos con furia. Las carreteras eran una pista de patinaje mortal. Incluso con su camioneta 4x4, conducir en esas condiciones era un riesgo extremo. Salir significaba sacar a Zosia de la seguridad del apartamento, exponerla al frío brutal,
Meterla en un coche en medio de una tormenta de hielo y arriesgarse a un accidente. Todo para salvar a la mujer que, semanas atrás, se había negado a conducir 5 minutos bajo una lluvia ligera para recoger a su nieta con fiebre. La ironía de la situación golpeó a Anya con la fuerza de una revelación física. Su madre, que no había querido incomodarse por una niña enferma, ahora exigía que su hija arriesgara su vida y la de su nieta para socorrerla. El paralelismo era tan grotesco que casi le provocó risa. Marek seguía hablando al teléfono, su voz elevándose en desesperación. «Anya, ¿me escuchas? Tienes que salir ya. Ella tiene mucho frío». Anya cerró los ojos y visualizó la carretera helada, los árboles caídos, los cables eléctricos chisporroteando en el suelo. Visualizó su camioneta perdiendo el control, girando sobre el hielo negro, y luego visualizó a Zosia en el asiento trasero. La ecuación era simple y brutal. La seguridad de su hija contra la necesidad de sus padres. Durante 32 años, Anya siempre había puesto a sus padres primero, sacrificándose a sí misma. Pero Zosia no era ella. Zosia era su línea roja. «Papá», dijo Anya, interrumpiendo el flujo de pánico de Marek. Su voz sonó extraña en sus propios oídos. Calmada, profunda, resonante. «No puedo ir». Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea, seguido de una explosión de incredulidad. «¿Qué? ¿Cómo que no puedes? Es tu madre. Está tirada en la nieve. Tienes el coche grande». La indignación de Marek vibraba a través del auricular. «Las carreteras son puro hielo, papá. Es peligroso. Tengo a Zosia conmigo y no hay luz. No puedo dejarla sola y no voy a sacarla con este clima. Es demasiado arriesgado». Anya se aferró a la lógica como a un escudo, sabiendo que estaba diciendo la verdad absoluta, pero también sabiendo que por primera vez estaba priorizando su realidad sobre la de ellos. «Trae a la niña». «No importa», gritó Marek, perdiendo los estribos. «Tu madre podría tener la cadera rota. Se puede morir de hipotermia. ¿Eres tan egoísta que vas a dejar que se muera por no conducir un poco?» Las palabras «egoísta» y «morir» fueron lanzadas como dardos envenenados, diseñados para penetrar en el punto más débil de la conciencia de Anya. En otro momento de su vida, esas palabras la habrían hecho ceder, la habrían hecho subirse al coche llorando de culpa. Pero esa noche, mirando a su hija segura y caliente, Anya vio la manipulación tal como era. No era que su madre fuera a morir inminentemente si ella no iba. Era que sus padres no podían concebir que el mundo no se detuviera para atenderlos. Había servicios de emergencia, había vecinos, había otras opciones. Exigir que ella, una madre sola con una niña pequeña, fuera la única salvadora era un acto de egoísmo, no de necesidad. «Llama a los bomberos, papá. Tienen el equipo para llegar aunque las ambulancias no puedan. O pide ayuda a los vecinos de al lado. Tienen un generador y son gente joven. Yo no voy a poner en peligro a mi hija en esta tormenta. Lo siento». Anya pronunció ese «lo siento» no como una disculpa por su decisión, sino como una lamentación por la situación en general. «Si no vienes ahora, olvídate de que tienes padres», amenazó Marek, su voz quebrada por la furia y el miedo. Era la última carta, la amenaza definitiva de excomunión. Anya sintió una tristeza profunda, pero no miedo. «Hagan lo que tengan que hacer. Llamen al 112. No voy a ir». Y con un movimiento suave pero definitivo, colgó el teléfono. La conexión se cortó, y con ella, el último hilo de obligación ciega que la ataba a su pasado. Se quedó de pie en la oscuridad, temblando ligeramente, no de frío, sino por la descarga masiva de adrenalina de haber dicho el no, más difícil de su vida. Regresó a la sala y se sentó junto a Zosia, que la miró con curiosidad. «¿Quién era, mami?», preguntó, levantando la vista de su libro. «Era el abuelo», dijo Anya, acariciando el cabello de su hija. «¿Está todo bien?», insistió la niña. Anya miró por la ventana, hacia la noche salvaje y peligrosa, y luego miró a su pequeña, segura, seca y tranquila. «Sí, mi amor. Todo está bien. Estamos seguras aquí». Se tumbó junto a ella, abrazándola con fuerza, sintiendo el latido constante y real de su hija contra su pecho. Afuera, la tormenta rugía, y probablemente en casa de sus padres había caos y dolor, y una parte de Anya sufría por ello, porque era humana y era su hija. Pero la parte de ella que era madre sabía, con una certeza inquebrantable,
que había hecho lo único que podía hacer. Había elegido proteger a quien no podía protegerse sola. Había roto el ciclo de sacrificio, y mientras la tormenta golpeaba los muros, Anya finalmente pudo respirar. Esa noche, el sueño tardó mucho en llegar para Anya. Aunque su cuerpo estaba agotado por la tensión, su mente seguía repasando la conversación telefónica en un bucle obsesivo, analizando cada palabra, cada tono, buscando grietas en su propia resolución. Se quedó despierta en el sofá, vigilando el sueño tranquilo de Zosia a la luz de las velas que parpadeaban y se consumían lentamente, mientras el viento afuera disminuía su furia hasta convertirse en un susurro constante. El teléfono no volvió a sonar. Ese silencio posterior a la amenaza fue quizás más pesado que los gritos. Era el castigo silencioso, la retirada estratégica de sus padres para hacerle sentir el peso de su abandono. En la oscuridad, Anya luchó contra el impulso atávico de llamar para verificar, de pedir perdón, de asegurarse de que estaban vivos. Tuvo que repetirse a sí misma, como un mantra, que no era una niña asustada, sino una mujer adulta que había tomado una decisión racional basada en la seguridad de su hija. Si la situación hubiera sido realmente de vida o muerte, y no hubiera habido alternativas, los servicios de emergencia habrían intervenido. Ella no era la única línea de defensa entre sus padres y la catástrofe, solo era la más conveniente para ellos. La mañana siguiente, amaneció con un brillo cegador y engañoso. El sol se reflejaba en las superficies heladas, convirtiendo la ciudad en un palacio de cristal afilado y peligroso. La electricidad volvió con un zumbido repentino alrededor de las 10 de la mañana, devolviendo la normalidad tecnológica al apartamento. Anya encendió la televisión y vio las noticias locales. Reportaban cientos de accidentes, ramas caídas y saturación en los servicios de urgencias, confirmando que su decisión de no salir había sido la correcta. Mientras preparaba el desayuno, revisó las redes sociales del vecindario de sus padres. Allí, en un grupo comunitario, encontró la confirmación indirecta que necesitaba. Una foto subida por un vecino quejándose del hielo, donde al fondo se veía una ambulancia estacionada frente a la casa de sus padres, con las luces encendidas. La imagen tenía fecha de la noche anterior, poco después de su llamada. Habían llamado al 112. Habían recibido ayuda. No se habían muerto de hipotermia, como gritaba su padre. Habían sobrevivido sin ella. Esa constatación le provocó una mezcla compleja de alivio y una extraña tristeza vacía. Alivio porque estaban bien y atendidos por profesionales, que era lo que correspondía en una emergencia médica. Tristeza porque confirmaba que la llamada desesperada de su padre no había sido una búsqueda de la mejor solución posible, sino una prueba de lealtad. Podían haber llamado a la ambulancia desde el principio, pero eligieron llamarla a ella primero, para ver si estaba dispuesta a sacrificarse. Al negarse, los obligó a recurrir a la solución lógica, y el mundo no se había derrumbado. Anya se dio cuenta de que su papel de salvadora era una construcción artificial. Sus padres eran adultos capaces de resolver problemas cuando no tenían a nadie más a quien culpar o cargar con la responsabilidad. Esa mañana, mientras tomaba café mirando la nieve, sintió que una pieza fundamental de su identidad, la de la hija indispensable, se desmoronaba, dejando espacio para algo nuevo. 2 días después, cuando las máquinas quitanieves ya habían despejado las arterias principales de la ciudad y el peligro inmediato había pasado, Anya tuvo que salir a hacer compras y reabastecerse. Subió a Zosia al coche, asegurándose de que estuviera bien abrigada, y condujo con precaución por las calles que aún tenían parches de hielo negro traicionero. Sin planearlo conscientemente, o tal vez guiada por una necesidad subconsciente de cierre visual, su ruta la llevó cerca del barrio de sus padres. Podría haber tomado un desvío, pero una fuerza magnética la impulsó a pasar por allí. Necesitaba ver con sus propios ojos la realidad de la situación. Necesitaba desmitificar el monstruo en su cabeza. Al girar en la calle familiar, vio la casa. Estaba intacta, sólida, con humo saliendo de la chimenea, una señal inequívoca de confort y vida en el interior. Lo que captó su atención, sin embargo, fue el coche de su padre. El sedán grande y pesado estaba atascado de manera casi cómica al final de la entrada del garaje, sepultado bajo un montículo de nieve sucia, que la máquina quitanieves municipal había empujado contra la acera. Las ruedas traseras estaban hundidas en el hielo,
prueba de un intento fallido de salir o entrar. En el pasado, ver ese coche así habría sido una señal de alarma para Anya. Se habría detenido, habría bajado con una pala, habría llamado a una grúa, habría ofrecido su propio vehículo, habría sentido la obligación visceral de desatascarlo, tanto literal como metafóricamente. Pero ese día redujo la velocidad apenas un segundo, observó el vehículo inmovilizado y la casa cerrada a cal y canto, y sintió nada, ni culpa, ni urgencia, ni dolor. Miró a Zosia por el retrovisor, que estaba cantando distraídamente mirando el paisaje blanco. «Mira, mami, cuánta nieve en esa casa», comentó la niña, sin reconocer la vivienda de sus abuelos bajo el manto blanco, o quizás eligiendo ignorarla. «Sí, cariño, mucha nieve», respondió Anya, y entonces hizo lo impensable. Pisó suavemente el acelerador y siguió adelante. No se detuvo, no tocó el timbre, no dejó una nota. Pasó de largo frente a la casa donde creció, frente a las personas que le dieron la vida, y siguió conduciendo hacia su propio destino. Ese acto físico de pasar de largo fue más poderoso que cualquier discusión o carta. Fue la manifestación física de que ella ya no era el servicio de asistencia en carretera de sus padres. El coche atascado era problema de ellos. Ella tenía su propio camino que recorrer, y por primera vez, ese camino no conducía a la puerta de Bárbara y Marek. Las semanas siguientes transcurrieron en una calma tensa pero sanadora. El silencio de sus padres se solidificó, convirtiéndose en una barrera de hielo tan dura como la que cubría la ciudad. No hubo más llamadas, ni mensajes de tías mediadoras, ni cartas de abogados. Era un tratamiento de silencio, diseñado para castigarla, para hacerla sentir aislada y rogar por el reingreso al clan. Pero sus padres habían calculado mal. No contaban con que Anya, lejos de sentirse castigada, se sentiría liberada. La ausencia de drama era adictiva. Anya descubrió que tenía tiempo libre mental. Ya no pasaba horas rumiando críticas o anticipando conflictos. Su energía, antes drenada por el agujero negro de las necesidades de su madre, ahora se volcaba completamente en Zosia y en ella misma. Empezó a leer libros que tenía pendientes, se inscribió en un curso online para mejorar en su trabajo y empezó a planear unas pequeñas vacaciones para el verano, algo que nunca hacía por miedo a estar lejos si sus padres la necesitaban. Zosia también cambió. La ansiedad sutil que la niña solía manifestar antes de las visitas dominicales, el dolor de estómago, la reticencia a vestirse, desapareció por completo. Preguntó por los abuelos un par de veces más, pero con una curiosidad cada vez más distante, aceptando la explicación de Anya de que los abuelos necesitan tiempo para ellos y nosotras necesitamos tiempo para nosotras. Los niños son pragmáticos y viven en el presente. Al eliminar la fuente de tensión, Zosia simplemente floreció en el ambiente más relajado. Un día, Anya encontró un dibujo en la mochila de la escuela. Era un retrato familiar. Estaban Anya y Zosia, dibujadas con colores brillantes y grandes sonrisas, sosteniendo globos. En una esquina, muy lejos, había dos figuras pequeñas y grises, casi imperceptibles. No estaban borradas, pero ya no ocupaban el centro del universo de la niña. Eran periféricas. Anya colgó el dibujo en la nevera, sintiendo que era el mapa exacto de su nueva realidad emocional. El invierno dio paso lentamente a una primavera tímida, con los primeros brotes verdes rompiendo la monotonía del gris. Fue entonces cuando Anya recibió la primera señal de que el muro de sus padres estaba empezando a agrietarse, no por arrepentimiento, sino por necesidad de control. Fue una tarjeta de cumpleaños para Zosia, enviada por correo postal, que llegó 3 días tarde. El sobre era formal, escrito con la caligrafía perfecta de Bárbara. Dentro no había una carta, ni un mensaje de amor, solo un billete de banco nuevo y crujiente y una firma. Abuelos, sin con amor, sin te extrañamos. Era un cebo. Era una manera de decir, seguimos aquí, tenemos recursos, y tú nos estás ignorando. Anya sostuvo el billete y la tarjeta, sintiendo la vieja vibración de la manipulación. Era un intento de comprar acceso, de saltarse los pasos de la reparación emocional mediante un gesto económico. Anya se sentó a la mesa con la tarjeta frente a ella. Tenía 2 opciones: devolverla y escalar el conflicto, o aceptarla y abrir la puerta a la interpretación de que todo estaba perdonado. Pero entonces vio una tercera vía, la vía adulta. Llamó a Zosia y le entregó el sobre. Llegó esto de los abuelos por tu cumpleaños.
le dijo con neutralidad. Zosia abrió el sobre, vio el dinero y sonrió levemente. «Oh, gracias», dijo, y luego dejó el dinero en la mesa para irse a jugar con sus legos. No preguntó si iban a ir a verlos, ni si tenía que llamar para agradecer. El dinero no compraba la presencia ni el afecto que faltaba. Anya tomó el billete y lo guardó en la hucha de Zosia. No llamó para agradecer. No envió una nota. Aceptó el gesto por lo que era, un objeto inanimado, despojado de poder emocional. Decidió que no impediría que Zosia recibiera cosas, pero tampoco permitiría que esas cosas compraran la entrada de sus padres de vuelta a sus vidas sin condiciones. El portón del que ella tenía la llave empezaba a tomar forma. Podía abrirse para recibir paquetes, pero permanecía cerrado para las personas tóxicas, a menos que aprendieran a llamar antes de entrar. El paso de la primavera al verano trajo consigo un cambio sutil pero definitivo en la dinámica de poder. El silencio de los padres, que inicialmente había sido concebido como un arma de castigo para doblegar a Anya, se transformó con el paso de los meses en una fuente de ansiedad para ellos mismos. Al ver que su hija no regresaba arrastrándose, ni pedía dinero, ni suplicaba perdón, la estrategia de la ley del hielo se desmoronó por su propia ineficacia. Fue Marek quien rompió el estancamiento, no con una disculpa, sino con un mensaje de texto tentativo un martes por la tarde. ¿Podemos ver a Zosia? Hace mucho que no la vemos. La redacción era reveladora. No preguntaban por Anya, ni reconocían el conflicto. Simplemente intentaban reanudar la programación habitual como si los últimos meses de distanciamiento hubieran sido un simple parpadeo administrativo. En el pasado, este mensaje habría provocado en Anya una carrera frenética para organizar una visita inmediata, impulsada por la culpa y el alivio de ser readmitida. Esta vez, sin embargo, Anya leyó el mensaje mientras estaba en el trabajo y no sintió la urgencia de responder al instante. Dejó el teléfono sobre el escritorio y terminó su informe. Tardó 24 horas en contestar, un lapso de tiempo deliberado que servía para marcar el ritmo de la interacción. Ella ya no estaba a su disposición inmediata. Su respuesta fue breve, educada y, sobre todo, condicional. «Podemos vernos el sábado a las 16:00 en el parque del centro, cerca del lago. Solo tenemos una hora». Cada parte de esa frase era una estaca clavada en el suelo de su nueva soberanía. No irían a la casa museo de sus padres, donde ellos controlaban el territorio y las reglas. No sería una comida larga y tortuosa de domingo. Sería en terreno neutral, público, con un límite de tiempo preestablecido y fácil de ejecutar. Al sacar la interacción de la esfera privada de sus padres, Anya estaba eliminando la ventaja de campo que ellos siempre habían utilizado para intimidarla. La respuesta de su padre llegó casi de inmediato, con objeciones predecibles. «Tu madre prefiere que vengáis a casa, tiene regalos para la niña y hace mucho calor para estar en el parque». Era el primer test de resistencia de los nuevos límites. Anya no se molestó ni entró en negociaciones. «El plan es el parque a las 16:00. Si no les viene bien, lo dejamos para otro mes». No hubo explicaciones. No hubo «lo siento, es que…», solo una oferta binaria. «Lo tomas o lo dejas». Hubo un silencio de varias horas al otro lado, durante las cuales Anya imaginó las discusiones indignadas entre sus padres, la incredulidad ante la audacia de su hija. Finalmente, llegó la capitulación, escueta y resentida. «Bien, nos vemos en el parque». Anya sonrió levemente al leerlo. Había ganado la primera batalla logística, pero sabía que el encuentro cara a cara sería el verdadero desafío emocional. El sábado amaneció soleado y brillante, el tipo de día que invita a las familias a salir. Anya preparó a Zosia sin la fanfarria ni la tensión de antaño. No la vistió con ropa de domingo incómoda, ni le dio la charla habitual sobre portarse bien y no tocar nada. Le puso unos vaqueros cómodos, una camiseta de su color favorito y zapatillas para correr. «Vamos a ver a los abuelos un ratito en el parque, y luego iremos a tomar helado nosotras dos», le explicó con naturalidad. Zosia asintió, más interesada en la promesa del helado que en la reunión familiar. Esa indiferencia de su hija era el mejor indicador de salud mental. Zosia no cargaba con el peso de la relación. Para ella los abuelos eran simplemente unas personas que vería un rato, no los jueces supremos de su existencia. Anya se miró al espejo antes de salir. No se había maquillado en exceso, ni se había vestido para impresionar. Iba como ella misma, cómoda y segura.
Llegaron al parque 10 minutos antes, una maniobra táctica de Anya para aclimatarse al entorno y elegir el lugar exacto del encuentro, un banco cerca de los columpios, lo suficientemente cerca para vigilar a Zosia jugando, pero lo suficientemente público para disuadir cualquier escena dramática. Cuando vio aparecer el coche de sus padres en el estacionamiento, sintió un leve aleteo en el estómago, un eco residual del viejo miedo, pero lo reconoció, lo aceptó y lo dejó pasar. Los observó caminar hacia ellas, Bárbara con su abrigo impecable aunque innecesario para el clima, caminando con rigidez, y Marek un paso atrás, con las manos en los bolsillos. Se veían más viejos, más pequeños de lo que Anya recordaba. Al verlos fuera de su trono doméstico, despojados de la autoridad que les conferían las 4 paredes de su casa, parecían simplemente 2 ancianos un poco fuera de lugar, en un parque lleno de niños y ruido. El saludo fue educado pero distante. No hubo abrazos efusivos ni besos forzados. Anya se mantuvo de pie, con una postura abierta pero firme, estableciendo un perímetro físico invisible. «¿Cómo estáis?», preguntó con un tono neutro. Bárbara la miró de arriba abajo, y su primer comentario fue, como era de esperar, una crítica velada. «Estás más delgada, Anya, y ese pelo te hace ver demacrada». En el pasado, ese comentario habría desencadenado una espiral de inseguridad y justificaciones defensivas en Anya. Ahora, simplemente la miró a los ojos y dijo con calma: «Me siento muy bien, gracias. Zosia está en los columpios, si queréis saludarla». Desvió la atención del ataque personal y redirigió la conversación hacia el objetivo de la visita, negándole a su madre la satisfacción de ver que su dardo había dado en el blanco. Bárbara parpadeó, desconcertada por la falta de reacción, y miró hacia su nieta. La interacción entre Zosia y sus abuelos fue reveladora. La niña se acercó corriendo. Dijo: «Hola, abuela. Hola, abuelo». Aceptó la bolsa de regalo que le tendieron con un «gracias» educado, y 2 minutos después ya estaba pidiendo permiso para volver a jugar. No hubo ese deseo desesperado de complacer, ni el miedo a ser regañada. Bárbara intentó retenerla con preguntas interrogatorias sobre el colegio y sus notas, tratando de establecer su jerarquía habitual de evaluación, pero Zosia respondía con monosílabos alegres y miraba hacia los juegos. «Abuela, ¿puedo ir al tobogán?», preguntó interrumpiendo un monólogo de Bárbara sobre la importancia de la disciplina. Anya intervino suavemente. «Claro, ve a jugar, cariño». Bárbara se quedó con la palabra en la boca, indignada por haber perdido la atención de su audiencia. «Está muy mal educada», sentenció Bárbara, girándose hacia Anya. «No, mamá», corrigió Anya tranquilamente. «Es una niña de 6 años en un parque. Está siendo una niña». Los siguientes 40 minutos fueron una clase magistral de contención emocional por parte de Anya. Se sentó en el banco con sus padres, pero no se involucró en sus dramas. Cuando Bárbara empezó a quejarse de sus enfermedades para buscar compasión, Anya escuchó y ofreció respuestas prácticas. «Deberías ir al médico entonces», sin ofrecerse a cuidarla. Cuando Marek intentó sacar el tema del dinero y la herencia de nuevo, Anya lo cortó de raíz. «No hemos venido a hablar de finanzas, papá. Estamos aquí para que veáis a la niña. Si queréis hablar de dinero, llamad a mi abogado». La mención del abogado, aunque no tenía uno contratado para eso, funcionó como un muro de hormigón. Sus padres se dieron cuenta, con una frustración palpable, de que sus viejas llaves ya no abrían ninguna puerta en la psique de su hija. Estaban ante una extraña que se parecía a Anya, pero que operaba con un sistema operativo completamente diferente. Lo más sorprendente para Anya fue darse cuenta de lo aburrida que era la compañía de sus padres cuando se eliminaba el drama y la búsqueda de aprobación. Sin el miedo, lo que quedaba eran 2 personas egocéntricas con poco interés real en la vida de los demás. Bárbara no preguntó nada sobre el trabajo de Anya, ni sobre sus intereses. Solo hablaba de sí misma, de sus vecinos, de lo que había visto en la televisión. Anya sintió una pena lejana, no por ella misma, sino por ellos. Vivían encerrados en una burbuja de amargura y juicio, incapaces de conectar genuinamente con nadie, ni siquiera con su propia hija. Esa tarde en el parque, bajo el sol brillante, Anya vio la soledad profunda que les esperaba a sus padres, una soledad que ellos mismos habían construido ladrillo a ladrillo con su arrogancia.
y por primera vez entendió que no era su trabajo salvarlos de ese destino. A las 17:00 en punto, sonó la alarma que Anya había programado en su teléfono. «Bueno, se nos ha acabado el tiempo», anunció poniéndose de pie con energía. Sus padres la miraron incrédulos. «Pero si acabamos de llegar, no hemos tomado ni un café», protestó Bárbara, ofendida por la rigidez del horario. «Dijimos 1 hora, mamá. Tenemos otros planes ahora», respondió Anya sin dar detalles, aunque el único plan era ir a casa y descansar. Llamó a Zosia, que vino corriendo feliz y sudorosa. La despedida fue rápida. Anya no prometió llamar, ni fijó una fecha para la próxima vez. «Ya hablaremos», fue todo lo que dijo. Mientras se alejaban caminando de la mano de su hija, sintió la mirada de sus padres clavada en su espalda, cargada de juicio y confusión. Pero esta vez, esa mirada no pesaba. Anya no se giró. Siguió caminando hacia el coche, sintiendo una ligereza extraordinaria en sus pasos. Había entrado en la jaula de los leones y había salido sin un solo rasguño, simplemente porque se había dado cuenta de que los leones eran viejos, no tenían dientes, y ella tenía la llave de la puerta. El camino de regreso a casa tras el encuentro en el parque fue una revelación silenciosa para Anya. En el pasado, después de ver a sus padres, solía necesitar horas, a veces días, para desintoxicarse emocionalmente. Se sentía drenada, irritable y llena de una tristeza pegajosa que le costaba sacudirse. Pero esa tarde, mientras conducía con las ventanas bajadas y el aire cálido de la tarde entrando en el coche, se dio cuenta de que se sentía perfectamente normal. No había nudo en el estómago, no había repetición obsesiva de diálogos en su mente, buscando dónde se había equivocado. Al negarse a jugar el papel de víctima o de salvadora, había neutralizado el poder que sus padres tenían sobre su estado de ánimo. Miró a Zosia por el retrovisor, que se había quedado dormida con la boca abierta y restos de helado en la barbilla, y sintió una oleada de gratitud hacia sí misma. Había protegido a su hija, pero también se había protegido a la niña que ella misma fue, demostrándole que ya no estaba indefensa frente a los gigantes de su infancia. Los meses siguientes consolidaron esta nueva realidad, transformando lo que empezó como una crisis en un estilo de vida sostenible. Las visitas se mantuvieron esporádicas y siempre bajo las condiciones de Anya: lugares públicos, tiempos limitados y cero tolerancia al drama. Sus padres, al ver que sus tácticas habituales de manipulación chocaban contra un muro de indiferencia educada, empezaron a comportarse con una cautela resentida pero necesaria. Aprendieron, a regañadientes, que si querían acceso a su nieta, tenían que tragarse sus críticas y sus demandas. No hubo una gran conversación de perdón, ni un momento cinematográfico de llanto y reconciliación donde Bárbara admitiera sus errores. La vida real rara vez ofrece esos desenlaces limpios. Lo que hubo fue una renegociación fría de los términos del contrato. Anya dejó de buscar amor y aceptó respeto, y sus padres dejaron de exigir obediencia y aceptaron presencia limitada. Era una paz armada, imperfecta, pero funcional. Anya también notó cambios profundos en otras áreas de su vida, como si al cerrar la fuga de energía que eran sus padres, hubiera recuperado recursos para todo lo demás. En el trabajo, se volvió más asertiva, dejando de pedir disculpas por ocupar espacio o por tener necesidades. Empezó a decir no a proyectos que no le correspondían con la misma calma con la que se lo decía a su madre. Esa nueva confianza atrajo a personas diferentes a su vida. Hizo amistades nuevas, mujeres y hombres que valoraban la autenticidad y que no operaban bajo dinámicas de culpa. Por primera vez en 32 años, Anya no se sentía como una impostora en su propia vida adulta, esperando que alguien viniera a regañarla. Se sentía dueña de sus llaves, de su tiempo y de sus decisiones. La soledad que tanto temía al principio del proceso resultó ser, en realidad, una autonomía embriagadora. Hubo momentos difíciles, por supuesto. Las fechas señaladas, como la Navidad, trajeron ecos de nostalgia, esa trampa de la memoria que tiende a editar el pasado para hacerlo parecer más cálido de lo que fue. Anya tuvo que luchar contra el impulso de ceder a la tradición y pasar la Nochebuena en la casa grande y fría de sus padres, por el bien de la familia. En lugar de eso, creó una nueva tradición con Zosia. Pidieron pizza, vieron películas en pijama y acamparon en la sala con el árbol de luces encendido. Al principio sintió un pellizco de culpa al imaginar a sus padres solos,
pero lo contrarrestó recordando la Navidad anterior, donde Bárbara había criticado cada regalo que Anya había comprado y había hecho llorar a Zosia por derramar un vaso de jugo. La paz de su pequeña sala, llena de risas genuinas y sin tensión, valía más que cualquier banquete familiar cargado de hostilidad. Esa Navidad fue la confirmación final de que la familia no se define por la sangre, sino por la seguridad y el amor. Con el tiempo, la figura de sus padres se fue encogiendo en la psique de Anya. Dejaron de ser los protagonistas omnipotentes de su historia para convertirse en personajes secundarios, actores invitados que aparecían ocasionalmente en algunos capítulos, pero que no definían la trama. Anya dejó de esperar que cambiaran, y esa aceptación fue la llave final de su libertad. Dejó de esperar que su madre fuera cariñosa o que su padre fuera valiente. Aceptó que eran personas limitadas, dañadas quizás por sus propias historias, pero que esas limitaciones ya no eran su problema para resolver ni su carga para llevar. Podía sentir compasión por ellos desde la distancia, una compasión adulta y desapegada, sin sentir la necesidad de inmolarse para llenar sus vacíos. La esperanza, que durante tanto tiempo había sido su tortura, se desvaneció, dejando en su lugar una realidad sólida y manejable. Zosia creció en este ambiente de honestidad emocional, convirtiéndose en una niña segura que sabía que tenía voz y voto. No desarrolló miedo a sus abuelos, sino una especie de tolerancia divertida hacia sus excentricidades, sabiendo que su madre siempre estaba ahí como una red de seguridad infalible. Un día, Zosia llegó del colegio con un dibujo que había hecho en clase de arte. El tema era «Mi familia». Anya lo tomó con curiosidad, recordando aquel dibujo de meses atrás, donde los abuelos eran manchas grises lejanas. En este nuevo dibujo, la composición había evolucionado. En el centro, grandes, coloridas y detalladas, estaban Anya y Zosia, tomadas de la mano, rodeadas de flores, un gato que planeaban adoptar y sus amigos del parque. La representación vibraba con vida y energía, ocupando casi todo el papel. En una esquina superior del dibujo, casi saliéndose del margen, había dos figuras pequeñas, dibujadas con líneas simples y un poco temblorosas. Eran los abuelos. No estaban borrados, ni tachados con furia. Simplemente estaban allí, periféricos, observando la escena central desde la distancia. Lo que impactó a Anya no fue su presencia, sino su irrelevancia en la composición general. Para Zosia, los abuelos existían, eran parte del paisaje, pero no eran el sol alrededor del cual giraba su mundo. Eran satélites lejanos. Anya miró el dibujo y esperó sentir la vieja punzada de dolor por la familia ideal que nunca tuvo, por la abuela de cuento que Zosia se perdía, pero el dolor no llegó. En su lugar, sintió una aceptación tranquila. El dibujo era un reflejo honesto de la realidad, una familia imperfecta, pero jerarquizada correctamente, donde el amor fluía en el centro y las obligaciones se mantenían en los bordes. Anya colgó el dibujo en la puerta de la nevera, sujetándolo con un imán en forma de estrella. Se quedó un momento observándolo mientras preparaba la cena, con el sonido de Zosia tarareando en su habitación de fondo. Ese papel pintado con crayones era su trofeo de guerra. Representaba la batalla ganada contra la herencia traumática. Había logrado romper el ciclo. Su hija no estaba dibujando a una madre triste o ausente, ni a unos abuelos gigantes y aterradores. Estaba dibujando un mundo seguro donde ella era la protagonista. Anya acarició la figura de papel que la representaba a ella misma, con una sonrisa enorme y brazos fuertes, y se reconoció en esa imagen. Se había convertido en la madre que necesitaba ser, y para lograrlo, había tenido que dejar de ser la hija que sus padres querían. La historia de Anya no terminó con un final de cuento de hadas, porque la vida real no es un cuento. Sus padres no cambiaron mágicamente, y probablemente morirían creyendo que fueron víctimas de una hija ingrata. Habría momentos futuros de tensión, llamadas incómodas y decisiones difíciles sobre cuidados geriátricos. Pero la diferencia fundamental era que Anya ya no tenía miedo. Había construido un muro sólido alrededor de su jardín para protegerlo de las heladas, pero no se había aislado del mundo. Había instalado un portón hermoso y funcional del cual solo ella tenía la llave. Ella decidía quién entraba, cuándo entraba, y lo más importante, cuándo debían salir. Esa llave, forjada en el fuego de una tarde de invierno y templada en meses de resistencia silenciosa, era su posesión más valiosa.
Mientras servía la cena esa noche, Anya miró por la ventana hacia la calle. El invierno había pasado, y los árboles estaban llenos de hojas verdes. La ciudad seguía siendo ruidosa y caótica, pero dentro de su cocina había paz. Zosia entró corriendo, se sentó a la mesa y empezó a contarle una historia atropellada sobre algo gracioso que había pasado en el recreo. Anya la escuchó con atención plena, riendo en los momentos adecuados, presente en cuerpo y alma. No estaba pensando en llamar a su madre, no estaba preocupada por lo que pensarían de ella. Estaba allí, viviendo su vida, una vida que finalmente le pertenecía por completo. Y en ese momento simple y cotidiano, entre bocados de comida y risas infantiles, Anya supo que había ganado. No había derrotado a sus padres, se había rescatado a sí misma, y eso era suficiente.